Bien, entonces la duda de Tomás, este límite cuando x tiende a 2, vamos a hacer una cosa. Vamos a abrir un documentico nuevo para trabajar en ese y darle solución a esto. Ahí llegó Villegas, llegó Snyder. Bueno, entonces vamos a ponerlo aquí. Aquí sería límite. Ahora sí. Límite cuando x tiende a 2. El límite donde no era. Sí. Límite cuando x tiende a 2. Y aquí teníamos una fracción. Esta fracción era x a la 2 más x menos 6. X a la 2 más x menos 6 sobre x más 2. Aquí llegó Jorge. Bien. Ahora, ¿cuál es la duda que tienes respecto a este punto, Tomás? Pues pues eso da una... Ah, no, ya. Solo hay que poner la 2 en la X, ok. Bueno, aquí dice, determina el valor de los siguientes límites si existen. Si es necesario, factoriza y simplifica. Entonces, Listo, no, ya. simplemente evaluar. Yo quiero ser claro con algo. La escritura del límite cuando x tiende a 2 es obligatorio, entre tanto yo esté trabajando todavía con las variables. Cuando yo cambie las variables por el valor de la tendencia, ya ahí no es necesario escribir el límite. Entonces, aquí simplemente pues vamos a evaluar, sería, aquí 2 elevado al cuadrado más 2 nuevamente, que estoy cambiando las x por 2 y al final dice menos 6 sobre x más 2, pero x tiende a 2, entonces sería 2 más 2. Esto es igual entonces, aquí tenemos una fracción, 2 elevado a la 2 que es 4, más 2, este 2 de aquí, menos 6, sobre 2 más 2 que nos da 4. Y esto es igual a, si usted observa, en la parte del numerador tenemos 4 más 2 que nos da 6, pero al restarle 6 pues nos va a dar 0. Y abajo pues sigue estando el mismo 4 y esto nos va a dar simplemente 0. 0 dividido 4, 0. O sea que este límite existe y da 0 cuando x tiende a 2. Gráficamente, ¿eso cómo se ve? Bueno, vamos a hacer la gráfica. Vamos a hacer la gráfica de la función. La función es x a la 2 más x menos 6. Disculpenme un segundo mientras esto abre. Bien. Entonces aquí tenemos x a la 2 más x menos 6. Y aquí en el denominador teníamos x más 2. Bien. Y entonces, según lo que nosotros acabamos de hacer, en este caso, teníamos que nos había dado 0. Ahora, en este punto, nos damos cuenta que si yo me acerco a 2, tanto por la izquierda como por la derecha, la función va tendiendo a ser 0, a estar a una altura de 0 unidades. Por eso el 0 que acabamos de obtener. No sé si quedan dudas ahí al respecto.
chicos? ¿Ninguna duda? Bien. ¿Puede volver a mostrar la gráfica? La gráfica, sí señor. Mira, es esta. Cuando yo voy tendiendo a 2 por izquierda, la función vendría subiendo por acá en este sentido, y cuando me aproximo a 2, la función trata de pasar a una altura de 0 unidades. De hecho, mira que aquí me está mostrando que cuando x vale 2, la función nos retorna un resultado de 0. Y lo mismo sucede por derecha. Si yo me acerco por derecha al 2, viniéndome por la derecha, pues la función estaría haciendo este recorrido bajando, acercándose a este punto. Y volvemos a lo mismo. Cuando x tiende a 2, pues la función me retorna un valor de 0 unidades. Bien. ¿Alguna otra duda respecto al taller? Ninguna. Bueno, perfecto. Entonces, vámonos para el tema del día de hoy que se llama técnicas en el cálculo de límites. Yo aquí de todas maneras de las propiedades, por si las debemos utilizar, también dejé lo que hemos visto de límites laterales, el tema de existencia del límite, que para que el límite exista, la tendencia por izquierda y por derecha tienen que ser iguales. Y ya entonces arrancamos con esto. Las dejé ahí por si las llegáramos a necesitar más adelante. Entonces dice, calcula el siguiente límite. Límite cuando x tiende a 4 de x a la 2 menos 9x más 20 sobre x al cubo menos 64. Entonces, lo primero que voy a hacer es exactamente lo mismo que hice en el casito anterior. Voy a reemplazar las x por 4. A ver, ¿qué me da? Entonces, esto va a ser igual. Y aquí tendríamos x a la 2, pero x tiende a 4. Entonces sería 4 elevado a la 2. Menos 9x, pero x tiende a ser 4. Cambio la x por un 4, más 20. Sobre, aquí lo mismo, x al cubo, es decir, 4 al cubo, menos 64. Bien, entonces esto tiene que ser igual. Y vamos a resolver simplemente las operaciones que tenemos ahí, que son muy sencillas. Perdón, yo me acomodo un poquito mejor porque esta conexión de hoy está un poco rara. No puede ser. Ouch. Me borró todo lo que había hecho. Entonces, digamos en que esto era igual. Voy a hacerlo ya de manera más rápida. 4 al cuadrado menos 9 por 4 más 20. Y aquí teníamos 4 al cubo. Perdón. 4 al cubo menos 64. Bien, y vamos ahí. Entonces, esto tiene que ser igual. Y resolvemos entonces aquí. 4 elevado a 2 es multiplicar el 4 dos veces. Eso nos daría 16. Menos, aquí resolvemos este producto de 9 por 4, que nos da 36. Y el más 20, que ahí no tiene con quién operarse por el momento, entonces lo vamos así. Aquí tenemos 4 elevado al cubo. 4 al cubo sería multiplicar el 4 tres veces. Es decir, 4 por 4 por 4, así, 3 veces. 64. Muy bien, 64. Esto nos da 64 menos este otro 64 que tenemos acá. Y entonces esto va a ser igual. Y vamos a mirar lo que sucede acá. 0 sobre 0. En el denominador tenemos 64 menos 64. Que eso nos va a dar justamente 0 en el denominador. Aquí 0 en el denominador. Y en el numerador tenemos lo siguiente. Positivos están el 16 y el 20. Si hago la suma de los positivos, 16 más 20 me da 36. Pero luego habría que restarle 36 también. Entonces, nos va a dar 0. Entonces aquí tenemos... Sebas, o sea que eso siempre va a dar 0, pues 0, 0.
No, en el caso que resolvimos antes de iniciar con este, que fue la duda de Tomás, no nos dio 0/0, nos dio 0/4. Pero pues arriba siempre va a dar 0. No, no siempre, no Ah, siempre. gracias. Puede dar cualquier resultado, sino que en particular hay algunos casos que nos van a dar 0/0. Esto es lo que uno llama una indeterminación. Indeterminación. Porque hasta el momento no sabemos a qué valor tiende la función cuando x tiende a ser 4. Entonces, vamos a tener que aplicar algunos métodos, pueden ser de factorización, en estos casos la mayoría de las veces aplicamos factorización para tratar de eliminar esa indeterminación. Y quiero que mire lo siguiente. Nosotros en el límite, aquí en la tendencia, por eso me estaba acercando, tenemos que x tiende a ser 4. Esa es la tendencia que tenemos nosotros hasta el momento, ¿cierto? Ahora, si yo paso ese 4 para el otro lado de la tendencia, entonces tendríamos x menos 4, que tendería a ser ¿cuánto? A 0. Sí, señor, muy bien. Si yo paso el 4 para el lado izquierdo de la tendencia, de esta flechita funciona como un igual, es la misma cosa. Si yo cojo este 4 y lo paso para el otro lado de esa tendencia, pasaría negativo, aquí quedaría nada. Entonces, podríamos decir que x menos 4 tiende a 0. Y miren que tiene mucha lógica. Si x tiende a 4, quiere decir que esta x sería un 4 acá. Y 4 menos 4 pues tiende a ser 0. Bien, pero lo voy a dejar como x menos 4 que tiende a ser 0. Quiere decir que el x menos 4 es el que me está generando la indeterminación. Entonces yo tengo que buscar un factor x menos 4 en este límite que yo pueda cancelar para poder eliminar esa indeterminación. ¿Cómo encuentro esos factores x menos 4? Pues factorizando. Entonces lo que voy a hacer es, bueno, voy a coger todo esto, lo voy a poner aquí y vamos a empezar a factorizar. Entonces, esto tiene que ser igual a, e iniciamos. ¿Qué caso de factorización puedo aplicar en el numerador? Un trinomio cuadrado. Trinomio cuadrado. Bueno, casi, pero no. Si es un trinomio, pero no es cuadrado perfecto. No es la forma. Es un trinomio de la forma. Ah, sí. Muy bien. Entonces aquí abro dos paréntesis y tendríamos que buscar dos números que multiplicados me den 20 y sumados o restados me den 9. 4 y 5. 4 y 5. 4 por 5, 20. Y 4 más 5, 9. Muy bien. Entonces aquí en los paréntesis voy a poner x y el primer signo que tenemos acá, que en este caso es negativo. Entonces x menos, y aquí x también, y la multiplicación del primer signo con el segundo de acá, menos por más, que nos da menos también. Y los valores que acabo de decir barra 5 y 4. Observe que si hago la multiplicación de menos 5 por menos 4, me da más 20, que menos por menos da más. Y si hago la suma de menos 5 con menos 4, nos da menos 9, que es el valor que tenemos aquí, este que estoy señalando. Entonces ahí factoricé y mire que justamente me acabó de aparecer el factor x menos 4, que es el que me está generando la indeterminación. Eso mismo tendría que suceder en el denominador. Entonces, vamos allá. ¿Qué caso de factorización tenemos en el denominador? Los escucho. Ninguna opción. Bueno, esto que tenemos aquí, esto se llama una diferencia
de cubos. Una diferencia de cubos. Esto es una diferencia de cubos, no de cuadrados, porque esto de exponente no es par, sino que es múltiplo de 3. Entonces es una diferencia de cubos. Y las diferencias de cubos se factorizan de la siguiente manera. Si yo tengo a elevado al cubo menos b elevado al cubo, esto es igual a menos b, o sea, la raíz de a al cubo que es a, y la raíz de b al cubo que es b, por a cuadrado, o sea, el primer término a la 2, más el producto del primero por el segundo, AB, más el segundo al cuadrado. Eso es una diferencia de cubos y así se factoriza. Este x al cubo menos 64, bueno, este 64 lo podemos cambiar por 4 al cubo. Porque de hecho ya nos dimos cuenta que 4 al cubo es 64 también. Entonces, lo que hago es cambiar ese 64 por 4 al cubo. Y así, así me queda ya mucho más evidente que es una diferencia de cubos. Ya todos dos tienen los exponentes cúbicos. Entonces, vamos a factorizar esto. Aquí dice, según la reglita de factorización, que si tengo a al cubo menos b al cubo, pues entonces eso es igual a abrir un paréntesis y dentro de ellos poner a menos b, es decir, el primer término menos el segundo. En este caso el primer término sería x menos el segundo término que sería 4. Y en el segundo paréntesis tendríamos el primer término a, pero en este caso no es a sino x elevado al cuadrado más el producto del primer término por el segundo, en este caso el primer término es x y el segundo es 4, entonces x por 4, esto lo puedo escribir de una vez como 4x, x por 4 es 4x, más el segundo término elevado al cuadrado, el segundo término en este caso no es b sino que es 4, entonces sería 4 elevado al cuadrado. Bien. Y observe entonces que aquí en el denominador me apareció también el factor x menos 4, que es el que me está generando la indeterminación, que es este mismo. O sea que vamos por buen camino. Si en el numerador y en el denominador tenemos el factor x menos 4, pues entonces cancelamos el x menos 4 de arriba con el x menos 4 de abajo, y ahí prácticamente lo que estamos haciendo es eliminar esa indeterminación que nos estaban generando este par de señores. Entonces, simplemente vamos a tener aquí que el límite cuando x tiende a 4 de esta función, la función ya quedó un poquito más resumida porque va a ser x menos 5 en el numerador, que ya eliminamos el x menos 4, y va a ser x a la 2 más 4x más 4 elevado a la 2 de este Ah, sí, paréntesis. se va a poner a graficar eso, ¿cierto? Por el momento vamos a mirar cómo se elimina esa indeterminación. Lo de las gráficas, más adelante. Bien, entonces... No, pero esto... hablo de la función que de esta que acabo de sacar, que si lo va a poner en, a ver cómo se vería. Ah, ya. ¿La quieren ver? Ah, ok, perfecto, listo. Ya Yo la enseguida. quiero. Listo, ya enseguida miramos. Entonces, en este caso, que ya hemos eliminado la indeterminación, entonces vamos a volver a evaluar. ¿A qué tiende x? Bueno, x tiende a ser 4. Entonces lo que voy a hacer es cambiar todas estas x por un 4. Mire que desde el principio hasta el fin siempre escribí límite cuando x tiende a 4. ¿Cuándo lo dejo de escribir? Cuando cambio las x por el valor de la tendencia. Aquí x tiende a 4, entonces vamos a cambiar esta x por un 4. Uy, la puse donde no era. Aquí, ahí sí. 4 menos 5
Y aquí abajo va a suceder algo muy interesante. Vamos a ver si la cogen. Aquí tenemos 4 elevado a la 2 más, acabo de cambiar esta x por un 4, ahora voy a cambiar esta. Esto sería 4 por 4 más, y el último, que es 4 elevado a la 2. 4 elevado a la 2. Bien. ¿Qué pasa aquí? En este caso, bueno, pues simplemente me faltaría resolver. Arriba en el numerador tendríamos 4 menos 5, que eso nos da como resultado menos 1, sobre. Y aquí, observe que este 4 por 4 nos da 16. Este 4 a la 2 también es 16. Y este 4 a la 2 también es 16. O sea, tenemos 16 más 16 más 16. Generalmente, no siempre, pero generalmente sucede que cuando uno termina ya de evaluar el límite, después de haber eliminado la indeterminación, aparecen muchos valores iguales, aparecen muchos valores que se repiten. Entonces, bueno, aquí tendríamos el 16 tres veces, esto es igual entonces a menos 1 sobre y 16 sumado 3 veces son 30, 18, 48. 48. Muy bien, un 48A, que eso es un valor pues muy pequeñito. Entonces, observen que el límite desde el principio nos generó una indeterminación, pero factorizando y calculando, nos dimos cuenta que el límite cuando x tiende a 4 de esa función sí existe, y es menos un 48A. Entonces, bueno, ya que Jorge Mario lo pidió, aquí era x a la 2 menos 9x más 20 sobre, y aquí teníamos x al cubo menos 64. Y era x cuando tendía a 4, o sea, a este valor. Bien, entonces me voy a acercar. Observe que en la medida en que yo me voy acercando a 4, bueno, aquí acercándome por izquierda venimos en 3.9, 3.92, 3.94 y la función estaría haciendo este recorrido aquí hacia la derecha hasta llegar a 4. En este punto, cuando me acerco a este punto, observen que dice que está indefinido, porque para la función este valor no existe. Y lo mismo si me acerco por la izquierda, estaría tomando valores de 4.08, 4.06, 4.04, me estaría acercando por acá, pues, estos valores. Y observe que en la medida en que me voy acercando a 4, la función se va acercando a este valor, bueno, menos 0.02081, hasta que se hace indefinido. Ahora, nosotros encontramos que cuando la función está evaluada en 4, o cuando x tendía a 4, nos da como resultado menos un 48A. Y justamente lo que sucede acá es que ese punto me está coincidiendo con el punto donde está indefinido. Bien, cuando me acerco de aquí se hace indefinido, ahí justamente es donde está el puntico azul. Bien, dudas hasta el momento. ¿Alguien tiene alguna? Todo bien. En despejar. ¿En despejar qué? Pues en eliminar la... La determinación. Sí. Bueno, vamos a mirar este. Este dice aquí, vamos a hacerlo de manera rápida. Dice, dada la función f de x igual a x a la 2 menos 9, calcular el valor del límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Bien. Aquí, ¿quién genera la indeterminación? Muy factiblemente la indeterminación la va a generar el valor h, porque h tiende a 0. Y de hecho, observe que este límite, si lo evalúo así como está, tal cual, siempre me va a dar una indeterminación.
y se los voy a mostrar aquí. Supongamos que evaluamos el valor de h. Tendríamos entonces f de x más h. Pero h es ¿quién? Pues según el límite dice que h tiende a 0. Entonces aquí cambiaríamos esto por un 0. Menos f de x. ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta? Escucho a alguien hablando al fondo. ¿Por qué? Gracias. Ok. F de x más h, con h tendiendo a 0, menos f de x sobre h. Pero h tiende a ser 0 también. Y entonces, aquí, esto va a ser igual. Observe que si hago x más 0, si a x le sumamos 0, pues me va a volver a dar x. Entonces aquí tendríamos simplemente f de x, porque x más 0 vuelve y me da x, menos f de x, que es esta otra, y sobre 0. Y si a f de x le restamos nuevamente f de x, pues nos va a dar 0 sobre 0. O sea que aquí en principio, esto nos va a dar una indeterminación. Ahora, si f de x es x a la 2 menos 9, ¿quién será f de x más h? ¿Quién será f de x más h? Necesito que alguien me resuelva esa duda. Alguien que se anime a responder. Chicos, ninguno. ¿Me la repite, por favor? Si f de x es x a la 2 menos 9, ¿quién es f de x más h? Sería x a la 2 menos 9, pero más 0, porque h es 0, ¿no? Bueno, yo no sé, Jorge y el grupo, si se acordarán ustedes, que este valor de aquí, yo lo puedo cambiar por lo que sea. O sea, si aquí pongo una interrogante, entonces aquí va un interrogante. Si aquí puse una x, entonces aquí va una x. Si aquí pongo x más h, entonces, ¿qué tengo que poner aquí? X más h. X más h. Ah, obvio, exacto. Eso es lo que voy a hacer. O sea que f de x más h sería escribir lo mismo, x a la 2 menos 9, pero esta x ya no va a ser x, sino que va a ser x más h. Entonces, inclusive la voy a poner agrupada, porque se debe poner agrupada, x más h al cuadrado. Ahí tengo f de x más h. Es cambiar la variable x por lo que me están diciendo aquí, x más h. Bien, entonces, ahora sí, vamos a hacer límite cuando cuando h tiende a 0 de todo este límite. Lo voy a copiar y lo voy a poner aquí. Límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Bien, pero nosotros ya definimos quién es f de x más h. F de x más h es esto que tenemos acá. F de x más h es x más h a la 2 menos 9. Entonces, este lo voy a zampar aquí. Muy bien. X más h menos 9, inclusive lo voy a poner entre corcheticos para saber que ese era f de x más h. Ahora, ¿quién es f de x? ¿Quién era f de x? Arriba en el tablero. Míralo aquí. Exacto. F de x es x a la 2 menos 9, entonces lo voy a poner también entre corcheticos. F de x es x a la 2 menos 9. Y h pues es simplemente h. Bien, vamos a resolver esto entonces. Aquí dice el límite cuando h tiende a 0. Chicos, ese límite siempre hay que copiarlo. Bien, entonces esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de, voy a resolver esto, sería x al cuadrado, perdón,
x al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo, o sea, 2xh, más el segundo al cuadrado, o sea, h elevado a la 2. ¿De dónde saqué eso? Bueno, ustedes deben de acordar del triángulo de Pascal. Se los voy a recordar. Que si tengo aquí a más b elevado al cuadrado, esto es a la 2 más 2ab, se me escondió esto, ahí sí, más b a la 2. Esto es un casito de factorización o de productos notables, como lo quieras llamar. Bien, solo que en este caso no era nada más b, sino x más h, pero es la misma historia. Bien, aquí acabo de resolver el primer paréntesis, me falta aquí esto, el menos 9. Entonces aquí viene menos 9. Muy bien, ahora voy con este paréntesis. Este menos me va a cambiar los signos del x a la 2 y del menos 9. O sea que esto me iría a quedar como menos x a la 2 y el 9, al multiplicarlo con el menos de afuera, quedaría positivo. Entonces aquí más 9 sobre h. Y aquí aparecen una serie de términos o de elementos que se pueden cancelar. Por ejemplo, si usted observa, tenemos x a la 2 por aquí positivo y tenemos x a la 2 por aquí negativo. Entonces cancelo x a la 2 con x a la 2. Y también sucede lo mismo con el 9. Por aquí tenemos menos 9 y por aquí tenemos más 9. Entonces cancelamos 9 con 9. ¿Qué nos quedó? Simplemente nos quedó 2xh más h a la 2. Entonces va a escribir exactamente eso. Vamos a escribir eso. Uy, perdón. Aquí. Bueno, límite. Cuando h tiende a 0. De. ¿Dónde vamos? Límite cuando h tiende a 0. De 2xh más h a la 2 sobre h. Bien, ¿qué caso de factorización podemos aplicar aquí arriba? Factor común. Factor común, excelente. Muy bien. Entonces, saco factor común h, ¿sí o qué? H, Sí. ¿qué multiplica? Bueno, si saqué factor común h, aquí me quedaría simplemente el 2x más. Y si Y una aquí H. saqué factor común h, me quedaría solo una h. Bien. Y aquí h. Y observe que me salió el h, que era el que me estaba generando la indeterminación, porque h tiende a 0. Entonces podemos cancelar h con h. Y me queda simplemente el límite cuando h tiende a 0 de 2x más h. Entonces continúo aquí. Esto sería igual al límite cuando h tiende a 0 de 2x más h. Y ahí sí evalúo. ¿H tiende a ser qué? H, bueno, desde el principio estoy diciendo que h tiende a ser 0. Y me queda simplemente el 2x. O sea que todo ese límite que estamos trabajando desde el principio es igual a 2x. Y ahí termino. Desde el principio 2x. ¿Cómo? ¿Cuál fue la pregunta, Mercado? No, no, nada, eso ya. Ok, bueno. Dudas, preguntas, interrogantes, cuestiones, comentarios, sugerencias. Hermano, que usted trabaja muy bien, ¿qué más que eso? Chicos, este es el temita entonces de técnicas en el cálculo de límites. El día jueves hacemos algunos otros casitos donde también encontramos algunas indeterminaciones. Y chicos, a repasar casos de factorización porque hay que factorizar y factorizar mucho, mucho, mucho. Así que si usted es de las personas que de pronto se le ha olvidado factorizar, no recuerda algunos casos, entonces coja y siéntese un rato a mirar esos casos de factorización. De hecho, mire que aquí hemos aplicado trinomios de la forma, diferencia de cubos, trinomios cuadrados perfectos, factor común. Mire que hemos aplicado siempre varios casos, entonces
es bueno que vayan recordando esas cositas. ¿Listo? Bueno, chicos, antes de que se vayan, por favor, me copian el nombrecito en el chat para tener la asistencia. Y muchas Claro, gracias a Sebas. todos por asistir.